Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Alejandra. Muy buenas noches, Paula. Muy buenas noches. Partamos con el 10%. Hay varios aspectos en el argumento que usted planteaba en la comisión para aprobar el cuarto retiro. Uno de ellos usted hacía alusión a al modesto trabajadoras chilenas. Dice no se puede hacer caer en ellos el peso de mantener los equilibrios macroeconómicos. Y por otro lado plantea usted que el sistema de AFP en realidad es un sistema de inversión. Son dos argumentos ligeramente distintos porque en una de las cuestiones que se han planteado desde lo técnico y desde el Banco Central, sin más menos, se está haciendo ver que la inflación, el aumento en los precios de los bienes, de aquello que se compra y que las personas más pobres compran con prácticamente todos sus recursos, es una merma para los modestos trabajadores, a quienes usted hacía alusión. Y por otro lado se ha planteado la idea de que aquí no se está buscando apoyar a las personas solo con un retiro de efectivo, sino que también horadar el sistema de AFP. ¿Con cuál de los dos argumentos usted se queda, diputado? ¿Cuál le parece más importante en esta discusión? Lo que pasa es que, bueno, la discusión en la Comisión de Constitución fue bastante dura, porque normalmente cuando se produce este tipo de discusiones no se expresa realmente lo que hay detrás de la defensa de una posición u otra. Porque se quiere hacer creer al país que las opiniones de los economistas, muy destacados todos ellos, de todos los sectores políticos todos ellos, son ciencia pura y dura. Sin embargo, la economía es una ciencia social, no es matemática, no es física. En consecuencia, tiene una carga, las opiniones de los economistas tienen una carga ideológica importante porque responden a una visión y a una misión que ellos, cada uno de ellos, tiene respecto del rol del Estado, del mercado, etc. Entonces, no existen opiniones puramente técnicas en materias de esta naturaleza. Yo cuando tomo una decisión como apoyar el retiro del 10%, pienso en lo siguiente, y es un análisis que no es complejo, que es simple. ¿Qué es mejor para la gente que represento? ¿Qué es mejor para el país? ¿Que vote a favor o que vote en contra? ¿Qué es mejor para la democracia? ¿Que vote a favor o que vote en contra? Y allí mi análisis es súper básico. Yo recibo a diario expresiones de personas angustiadísimas y no solo personas de escasos recursos, personas que se atribuyen pertenecer a la clase media, incluso profesionales, angustiadísimos porque tienen que financiar una intervención quirúrgica y no tienen los recursos y el sistema no se los da, porque tienen que comprar una prótesis, porque no les alcanza para los medicamentos, porque su inseguridad laboral es creciente y porque todo esto se da en un contexto de pandemia en que 40.000 chilenos han muerto durante el último año y medio. Y digo, yo puedo ayudar a resolver el problema, permitiendo que retiren el 10% de los fondos previsionales. ¿Es así? Voto en contra. ¿Cuál es el riesgo? Lo primero es que esas personas van a seguir viviendo en la angustia. Y lo segundo es que no sé si nuestra democracia esté en condiciones de resistir un segundo estallido social, o si ello significaría finalmente su pulverización. Diputado. Entonces, puesto en la balanza, yo digo, creo que es más fácil para nuestra democracia, con todo lo imperfecta que es, enfrentar una crisis económica que una segunda revuelta o un segundo estallido social. Porque de esa revuelta o de ese nuevo estallido social, probablemente no vamos a tener la oportunidad de seguir conversando como lo estamos haciendo ahora. Diputado, ese es mi temor. Diputado Zaffirio, usted dice que puede venir un segundo estallido social.
La verdad que muchos piensan que no se ha terminado, ¿no? Y que solamente la pandemia lo ha puesto por algún tiempo a veces y surge nuevamente en la hielera. Pero usted habló recién del sistema fracasado, que no entrega pensiones. Yo esta semana escuché a la periodista Verónica Franco en la Radio Cooperativa decir lo siguiente. Muchas personas opinan que si recibo hoy una pensión miserable, porque todos lo sabemos, la mayoría de los trabajadores chilenos, usted lo sabe igual, recibe una pensión miserable. Yo quiero sacar toda la plata y que todos saquen toda la plata porque es mejor eso y que el Estado nos entregue, se acabe este sistema que enriquece a unos pocos y que el Estado nos entregue finalmente una pensión. ¿Qué es lo que dijo el diputado Ilavaca, creo que se llama, presidente de la Comisión de Constitución, que finalmente sinceró y dijo, miren, este sistema, tal como usted lo acaba de decir, está fracasado. Hay que terminar con él. ¿Es así? Y se lo digo porque van a quedar con un cuarto retiro, quedarían apenas 5 millones de afiliados al sistema de AFP. Mónica, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que cuando yo digo que lo que estamos presenciando es un sistema fracasado, ni siquiera me refiero a un régimen previsional fracasado. Lo que estoy diciendo es que en el futuro los chilenos podamos tener la libertad de elegir el régimen previsional al que queremos adscribirnos. Si permanecer en este o permanecer en uno que permita aportes empresariales, aportes del trabajador y aportes fiscales según una franja dependiendo de los ingresos de cada trabajador y del aporte que haga el sistema, que incorpore elementos propios de la solidaridad y elementos propios del ahorro individual. Esa opción, Mónica, nosotros no la tuvimos. Nosotros fuimos incorporados a la fuerza a este régimen previsional. Pero diputado, sí, eso es cierto, se hizo en 1980 en plena dictadura, pero hemos tenido 31 años para modificarlo. No tenemos sistema previsional. Es que me encantaría que usted le dijera a la gente que nos está escuchando hoy día cuál es la razón de fondo por la cual ha sido imposible cambiar un sistema que no es de verdad un sistema previsional. Mónica, la razón es muy clara. Ningún gobierno, y quiero ser muy categórico en eso, ningún gobierno ha querido tocar el régimen previsional. De otra forma no se explica por qué el Estado de Chile todavía debe financiar prácticamente el 80% de las pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas a través de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Todavía Chile, nosotros, cada uno de nosotros, con nuestros impuestos, financiamos pensiones de personas que trabajan durante 30 años, es decir, que a los 50 años están jubilados. Y no son pensiones precisamente de 170.000 pesos. Son muchísimo más altas. Hoy día el sistema ni siquiera está pagando pensiones. Por gran parte de las pensiones las paga también el Estado, incluso las del régimen de las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Porque simplemente no ha habido voluntad política para hacerlo, de parte de nadie. Como no ha habido voluntad política para cambiar muchos de los sistemas, y que es lo que ha generado, de alguna manera, este estallido que nos golpea la conciencia, el rostro, y que nos obliga a mirar el futuro del país desde una óptica absolutamente distinta. Disculpe. Lo que ustedes conversaban con Patricio, perdóname, lo que conversaban con Patricio Fernández respecto de la convención, no puede ser más cierto. La convención constitucional es probablemente la última oportunidad civilizada que puede cambiar la constitución vigente. Y tenemos que aprovecharla, tenemos que cuidarla, tenemos que preservarla como un tesoro, que es lo que nos va a permitir
definir cómo va a ser y cómo va a funcionar el país durante las próximas 5 o 6 o 10 décadas. Entonces, yo diría que más que someternos a una suerte de autoflagelación para los efectos de poder atribuir responsabilidades, bajemos la cabeza y pongámonos a trabajar recogiendo las opiniones que soberanamente está asumiendo la Convención Constituyente, apoyemos su trabajo, no caricaturicemos su trabajo, porque ahí hay una oportunidad preciosa que no podemos perder, Nosotros, mira, sí, no sé si, 30 segundos, pero hasta el 10 de septiembre de 1973 había una frase que se repetía todos los días y varias veces al día. Esas cosas no pasan en Chile. Esa frase la escuchábamos a cada rato, pues al día siguiente pasaron. Yo no quiero vivir esa experiencia, ni quiero que las generaciones futuras vivan esa experiencia otra vez. No creo que nadie razonable en Chile quiera volver a reeditar una experiencia de esas características. Por eso creo que tenemos que cambiar el régimen previsional. Por eso creo que tenemos que apoyar la Convención Constitucional. Tenemos que cambiar el país que tenemos, porque estamos viviendo en un estado de angustia con una salud mental atroz, pero que además ni siquiera tenemos la opción masivamente de recibir atención cuando nuestra salud física o psicológica se ve afectada. René, hay una discusión en la discusión previsional, pero me parece a mí que aquí los economistas están en un carril que como periodista escuché varias veces durante la transición, y no solamente a propósito de los dineros disponibles, en este caso de sacar los ahorros previsionales, sino que, por ejemplo, recuerdo muy nítidamente cuando subió el precio del cobre y se creó un fondo en el extranjero, porque el argumento es que si esos dineros se traían a Chile iban a provocar un recalentamiento de la economía y por lo tanto inflación. Y recuerdo también que habían grupos de diputados que exigían o pedían que se usaran esos recursos para inversión en salud, para inversión en educación, y la postura monolítica de los economistas y de los encargados de la economía en Chile es que ese dinero iba a provocar un perjuicio mayor. Entonces la pregunta de fondo es, siguiendo su línea de argumentación, es que en Chile entonces nunca vamos a poder subir los sueldos, nunca vamos a poder invertir en salud ni educación, porque eso va a ser perjudicial para la economía. Entendiendo que el riesgo de la inflación, por supuesto que es un riesgo que hay que controlar, porque cuando suben los precios de las cosas, los que la pasan peor son los trabajadores. Pero también, en este caso, no es la inflación de los 60 y 70 en que se emitía más dinero del que había, sino que parece que el problema es la abundancia de recursos, y que esa abundancia de recursos no se puede redistribuir sino a costa de perjudicar la economía. ¿Qué clase de economía o cómo se podría solucionar este problema, digamos, de que la gente con toda justicia aspira a tener mejores sueldos el día de mañana, no por el retiro, sino que por fruto de su trabajo, tener mejores sueldos, y el sistema siempre le va a estar diciendo no, porque si le subo el sueldo se recalienta la economía y no lo podemos hacer? Alejandra, mira, me estaba acordando de un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso y respecto del cual nunca nadie ni siquiera publicó una línea en ningún periódico de Chile, y no fue noticia en ningún canal de televisión del país. Me estoy refiriendo al proyecto de ley que permitió la repatriación de los fondos o de los capitales habidos o de chilenos en paraísos fiscales. Nadie dijo nunca que esos miles de millones de dólares podían provocar
repatriándose desde los paraísos fiscales hacia Chile, podrían provocar el recalentamiento de la economía y entonces puede traer como fruto de ello el aumento de la inflación.